Era fácil pensar que la crueldad pertenecía a los cuentos, a las leyendas o a la imaginación de alguien enfermo. Pero la parte incómoda de la historia es otra. Muchas veces la crueldad fue normal, legal, incluso celebrada. No como un accidente, sino como un procedimiento. No como un estallido de rabia, sino como una institución. Cuando una sociedad decide castigar, casi siempre dice que lo hace por justicia. Sin embargo, a lo largo de los siglos, la justicia se mezcló con otra cosa: el deseo de dar una lección. Y una lección basada en el miedo necesita público. Necesita testigos. Necesita que la gente vuelva a casa con una imagen grabada en la mente y con una conclusión simple: no te salgas del camino. En la antigüedad, especialmente en grandes imperios, el castigo no era solo un final, era un mensaje. El cuerpo del condenado se convertía en una señal, una advertencia visible. A veces en una plaza, a veces en un camino transitado, a veces en un lugar donde nadie podía fingir que no lo vio. El propósito no era únicamente detener a un individuo, sino educar a miles. Lo más inquietante es que, para que eso funcione, el dolor debe durar. Si todo termina en un instante, no hay tiempo para que el miedo se asiente. No hay tiempo para que el espectador imagine su propia piel en esa situación. El sistema aprende una regla silenciosa. Cuanto más prolongada es la experiencia, más profundo es el impacto en la comunidad. En algunos lugares, el castigo también se convirtió en interrogatorio. Y el interrogatorio, cuando se apoya en el sufrimiento, no busca verdad, busca rendición. La persona, agotada, asustada, desorientada, termina diciendo lo que cree que el poder quiere escuchar. No por maldad, sino por supervivencia. Ahí aparece una paradoja terrible. Se construyen tribunales y registros, se hablan de normas y procedimientos. Pero el resultado nace de la desesperación, no de la realidad. En Europa medieval, por ejemplo, existieron mecanismos diseñados para presionar el cuerpo hasta que la voluntad se quebrara. No era un arrebato improvisado, sino una práctica con operadores, con ritual, con tiempos. El objetivo principal era dominar la respuesta humana más básica, el impulso de detener el sufrimiento. Cuando esa urgencia se vuelve absoluta, la palabra pierde sentido. La confesión se transforma en moneda de cambio. Y al mismo tiempo, había una obsesión por la apariencia de legalidad. En ciertos contextos religiosos, se pretendía mantener una imagen de pureza formal. Se evitaban señales visibles que pudieran despertar compasión o dudas. Eso dio lugar a métodos que buscaban no dejar huellas evidentes, porque el poder también teme al testigo que mira demasiado de cerca. El poder quiere que se tema, pero no siempre quiere que se comprenda. En otras partes del mundo, la lógica era distinta, pero la finalidad se parecía. En algunos reinos asiáticos, por ejemplo, el castigo se envolvía en ceremonia. A veces tenía un componente de humillación pública, a veces se presentaba como corrección moral, a veces se incorporaba a la idea de orden social. No importaba tanto la persona concreta, sino la estabilidad del relato. El Estado es fuerte, la autoridad es inevitable, la desobediencia no trae salida. En Japón, ciertos métodos buscaban algo más que dolor físico. Buscaban desorientación, agotamiento, pérdida de referencias. Cuando el cuerpo no puede descansar y la mente no puede acomodarse, la identidad se agrieta, y entonces ocurre algo que asusta más que el golpe. El ser humano empieza a separarse de sí mismo, no por debilidad moral, sino por límite biológico. Ese punto es clave, porque nos obligan a abandonar una excusa cómoda. Nos gusta decir que quienes hacían estas cosas eran monstruos, pero muchas veces no lo eran. Eran funcionarios, eran empleados, eran hombres con oficio. En varias ciudades europeas existieron familias dedicadas a ejecutar sentencias. Había aprendizaje, reputación, reglas internas. Una ejecución considerada torpe podía provocar rechazo público, no por compasión hacia la víctima, sino porque el espectáculo perdía calidad.
Esa sola frase, pensada con calma, muestra hasta dónde puede llegar la normalización. La normalización es el verdadero motor. Cuando la violencia se repite lo suficiente, deja de parecer extraordinaria. Se convierte en paisaje. La gente va, mira, comenta, se acostumbra. Algunas familias llevaban a sus hijos, no por sadismo abierto, sino porque era parte del mundo. Como una feria oscura donde se mezclaban vendedores, conversaciones y risas nerviosas. La crueldad, cuando se vuelve costumbre, no necesita odio constante, solo necesita rutina. Y donde hay rutina, aparece burocracia, registros, informes, detalles fríos. ¿Qué se hizo? ¿Cuánto duró? ¿Cuándo habló la persona? ¿Qué dijo? La violencia se traduce en lenguaje administrativo. Se convierte en tablas, en procedimientos, en firmas. Esa es otra capa del horror. La forma en que el sufrimiento se puede esconder detrás de papel y tinta. Con el tiempo, muchas sociedades empezaron a sentir vergüenza de ese teatro. La violencia pública comenzó a retirarse de las plazas, pero eso no significa que desapareciera. Significa que cambió de escenario. Si antes era un mensaje a cielo abierto, luego se volvió un método en habitaciones cerradas. La intención, en demasiados casos, siguió siendo la misma: extraer obediencia, quebrar resistencia, fabricar relatos. En el mundo moderno, incluso cuando se habla de derechos y de leyes, han existido técnicas que no buscan dejar marcas visibles. Privación del sueño, luces constantes, aislamiento prolongado, sonidos repetidos, posturas incómodas. No hace falta describir nada más para entender la idea. El cuerpo no sangra, pero la mente se agota. Y cuando la mente se agota, el ser humano se vuelve vulnerable a cualquier sugerencia. Firma. Repite. Asiente. Solo para que el tormento termine. Aquí aparece una pregunta que incomoda, pero es necesaria. Si tantas culturas, en épocas y lugares distintos, llegaron a usar el dolor como herramienta, ¿qué lo hace posible? La respuesta no es una sola, es una mezcla peligrosa: miedo colectivo, propaganda, deshumanización del otro y una estructura que recompensa la obediencia. Cuando una autoridad da permiso, cuando una institución ofrece justificación, la crueldad puede vestirse de deber. Los experimentos psicológicos del siglo pasado mostraron algo parecido de manera inquietante. Personas comunes, sin historia de violencia, podían hacer daño si una figura de autoridad lo ordenaba y si el contexto lo presentaba como correcto. No porque nacieran malas, sino porque el entorno les ofrecía una narrativa tranquilizadora. Tú no eres responsable, tú solo cumples. Esa idea, solo cumplo, es una llave que abre muchas puertas oscuras. Permite que alguien regrese a casa, cene con su familia y duerma, después de haber participado en actos que, en otra circunstancia, le habrían causado horror. El ser humano es capaz de separar compartimentos dentro de sí mismo, y cuando lo hace, la conciencia se vuelve flexible. Por eso, al hablar de los peores castigos de la historia, no se trata de coleccionar detalles macabros. Se trata de comprender el mecanismo. El mecanismo siempre gira alrededor del tiempo, del control y del mensaje. El dolor como lenguaje, el sufrimiento como advertencia, la humillación como herramienta de dominación. Y la comunidad, mirando, aprendiendo a callar. Hay otro elemento que rara vez se menciona, pero que aparece una y otra vez: la esperanza. La tortura no es solo lo que pasa en un momento, sino lo que la persona cree que pasará después. Si piensa que habrá final, resiste distinto. Si siente que no hay salida, que todo es infinito, se rompe más rápido. Por eso el aislamiento, la incertidumbre, la amenaza indirecta, a veces han sido más eficaces que el golpe, porque atacan el futuro. Y cuando el futuro se oscurece, la persona pierde suelo. Al final, la historia más dura no es la de un método concreto, es la del proceso por el cual una sociedad decide que el dolor de alguien puede ser útil.
que se puede convertir en espectáculo o en herramienta, que se puede justificar con palabras nobles, y que, además, se puede olvidar después, como si fuera una etapa superada. Pero nada se supera solo por dejar de mirarlo. Si algo enseña el pasado, es que la crueldad no muere por sí sola. Solo retrocede cuando existen límites claros, cuando hay responsabilidad real, cuando la dignidad humana se protege incluso en los momentos de conflicto. Y cuando la gente, en vez de acostumbrarse, se niega a normalizar. Porque lo más peligroso no es saber que hubo oscuridad. Lo más peligroso es creer que esa oscuridad era de otros, y no de nosotros. Era fácil creer que lo peor había quedado atrás, enterrado en siglos de polvo y piedra. Pero la historia no es una línea recta hacia lo mejor. Es un vaivén. Y cuando el miedo se convierte en política, el castigo vuelve a crecer como sombra larga. En muchos momentos, las autoridades no buscaron eliminar al enemigo con rapidez. Buscaron mostrarlo, mantenerlo visible el máximo tiempo posible, convertir su sufrimiento en un aviso que se entiende sin palabras. Eso explica por qué tantas prácticas se diseñaron para prolongar la agonía sin que el cuerpo colapsara de inmediato. El dolor era una herramienta, pero también un escenario, y el escenario debía durar. En la Roma antigua, por ejemplo, la idea del castigo público estaba ligada a la disciplina social. En aquel mundo, la vida de un esclavo o de un rebelde no era solo una vida, era un símbolo. El castigo podía colocarse en un lugar donde todos pasaran, donde nadie pudiera decir que no vio. Lo importante era el mensaje y la permanencia del mensaje. El miedo no se transmite solo con la muerte, sino con la espera de la muerte. Para conseguir esa espera, se buscaban formas de sufrimiento que crecían lentamente. Bajo el sol, con sed, con el cuerpo debilitándose poco a poco, el condenado se convertía en un cartel vivo. Y la multitud aprendía la lección a base de horas, de días, de mirar y de imaginar. En ese tipo de castigo, lo decisivo no era un golpe, era el tiempo, la exposición y la degradación. Siglos después, en Asia Oriental, la lógica se volvió todavía más metódica. En ciertos contextos, el castigo no era un acto impulsivo, sino un ritual con pasos. Un orden que decía, en silencio, que el Estado podía administrar el dolor como administra impuestos o fronteras. El sufrimiento pasaba a tener estructura, y cuando el sufrimiento tiene estructura, deja de ser un exceso aislado y se vuelve sistema. Esa diferencia cambia todo, porque un sistema no depende del estado de ánimo del día. Un sistema tiene reglas, ejecutores, procedimientos. El ejecutor no se ve a sí mismo como cruel, sino como técnico. Y eso, de nuevo, es una de las cosas más inquietantes. Cuando la violencia se vuelve oficio, puede volverse normal. En Europa, durante siglos, el castigo físico se mezcló con la idea de hacer hablar. La confesión, en teoría, era un camino hacia la verdad. En la práctica, muchas veces fue un camino hacia la frase que el poder necesitaba. Y ahí aparece un punto esencial. El dolor no es una herramienta de justicia, sino de control. Bajo sufrimiento, la palabra se vuelve instrumento de supervivencia. La persona no busca contar lo real, busca detener lo insoportable. Por eso, en los interrogatorios históricos, se repite una escena psicológica. Primero la resistencia, luego el cansancio, después el miedo. Finalmente, la adaptación. Decir lo que conviene. No porque el individuo sea cobarde, sino porque su cuerpo y su mente tienen límites. La biología humana no está diseñada para aguantar indefinidamente la presión extrema sin quebrarse de alguna forma. En ese marco, muchas prácticas se diseñaron para no matar rápido. De hecho, si la persona moría demasiado pronto, el castigo fallaba como herramienta de control. El Estado no obtenía confesión. El público no obtenía lección completa. Por eso, en varios lugares, se valoraba que el ejecutor supiera medir el dolor, medir el tiempo,
medir el punto donde la persona está al borde pero sigue viva. Cuando eso se convierte en habilidad, nace una profesión extraña. En ciertas ciudades, la figura del ejecutor no era un paria escondido, era alguien reconocido por su eficiencia. A veces odiado, a veces necesitado, pero integrado. El poder lo protegía porque era parte del mecanismo, y el mecanismo necesitaba funcionar sin errores. Incluso la multitud tenía expectativas, quería ver, quería entender que la autoridad era sólida. En esa cultura del castigo, un fallo del ejecutor podía ser interpretado como falta de control. Y eso era peligroso para el poder. Así que la violencia se volvía precisa, casi teatral, porque el teatro sostenía la obediencia. Lo más perturbador es pensar en la vida cotidiana alrededor de ese teatro. Mercados improvisados, conversaciones, gente comiendo mientras mira. Cuando la crueldad se vuelve entretenimiento, el umbral moral se desplaza. Se habla del condenado como si fuera un objeto. Se comenta su resistencia como se comenta una carrera. Y con ese lenguaje, la empatía se reduce. En algunos lugares, además, se buscó un tipo de castigo que funcionara como advertencia prolongada. No bastaba con un instante de terror. Se quería una señal que permaneciera. Por eso se exponían cuerpos, se mantenían visibles, se dejaban como recordatorio. No era solo castigar al individuo, era ordenar a todos los demás. Y donde hay orden, hay jerarquía. En varias épocas, no todos morían igual. El tipo de castigo dependía del estatus. Había finales, considerados dignos, reservados para ciertos grupos, y otros considerados humillantes, reservados para quienes estaban abajo. Esa división revela que el castigo no era solo moral, era social. Repetía la estructura del mundo. Unos merecen respeto incluso al morir, otros no. A veces se sumaba una capa religiosa, no siempre con intención de crueldad abierta, sino con la idea de pureza, de corrección, de salvar el orden espiritual. Eso creaba un escenario todavía más complejo. Castigos diseñados para encajar en normas formales, evitando ciertos signos, siguiendo ciertos rituales. El resultado podía ser igualmente devastador, pero se envolvía en lenguaje de deber. En ese punto, la historia demuestra una ironía amarga. Muchas instituciones que hablaban de justicia y de moral terminaron administrando sufrimiento con detalle minucioso. No como un error ocasional, sino como una práctica repetida. Y para sostenerla, necesitaban narrativas. Narrativas que convertían al castigado en ejemplo, en amenaza, en demonio, en enemigo del bien. Esas narrativas tienen un efecto directo: deshumanizan. Hacen que el público vea a la víctima como algo distinto, como alguien que merece lo que recibe. Cuando esa idea se instala, el umbral del horror se eleva, y el poder gana margen para hacer más. Con los siglos, muchas sociedades cambiaron la forma del castigo, pero no siempre su intención. En algunos casos, la violencia se volvió más discreta, se escondió, se trasladó a espacios cerrados, lejos de plazas y miradas. Eso no significa que fuera menos real. Significa que el poder aprendió a evitar el escándalo mientras mantenía el control. La privación sensorial, por ejemplo, no necesita sangre. Solo necesita repetición, luz constante, silencio absoluto, aislamiento prolongado. Cuando el ser humano pierde referencias, el tiempo se vuelve una masa confusa. Y en esa confusión, la mente comienza a crear sus propios fantasmas. Alucinaciones, ansiedad, desorientación. La persona se vuelve vulnerable sin que haya un solo golpe. El sueño, en particular, es un límite central. Sin descanso, el pensamiento se desarma, la memoria falla, la percepción se distorsiona. Y entonces, otra vez, aparece el mismo resultado. La persona dice lo que sea necesario para que termine. El cuerpo no resiste la continuidad. La continuidad es el arma. En varios conflictos modernos se denunciaron prácticas de este tipo.
a veces con justificaciones políticas, a veces con lenguaje de seguridad, a veces con silencio oficial. Y aquí se revela otra verdad incómoda. El progreso técnico no garantiza progreso moral. Podemos crear herramientas para sanar, pero también para dominar. La misma inteligencia que cura puede diseñar métodos para quebrar sin dejar marcas. Eso nos obliga a mirar el tema con una pregunta más profunda. No se trata de enumerar castigos, sino de entender el patrón. El patrón es siempre el mismo. Transformar el dolor en instrumento, justificarlo con una causa, normalizarlo con rutina, protegerlo con burocracia y finalmente, hacerlo invisible para que la sociedad no se sienta responsable. Porque cuando el horror se hace invisible, se hace más fácil. Y cuando se hace más fácil, regresa. Hay otra dimensión que atraviesa toda esta historia y que rara vez se examina con suficiente profundidad: la relación entre miedo y poder. El castigo extremo no solo busca quebrar a quien lo sufre, busca moldear a quien observa. Es una pedagogía oscura, enseña sin palabras, sin libros, sin discursos formales, enseña a obedecer. Cuando una comunidad presencia repetidamente la humillación pública de alguien, aprende dos cosas al mismo tiempo. Aprende que el Estado puede hacerlo, y aprende que es mejor no estar en el lugar equivocado. Esa combinación, repetida durante años, crea generaciones enteras habituadas a callar. El silencio no siempre nace de la aprobación. Muchas veces nace del instinto de supervivencia. En distintos imperios antiguos, se entendía con claridad que la violencia debía ser ejemplar. No bastaba con castigar en secreto. Había que convertir el acto en advertencia visible. Esa visibilidad no era improvisada. Se escogían rutas transitadas, plazas centrales, puntos estratégicos donde la circulación humana garantizaba espectadores constantes. El cuerpo castigado se transformaba en señal política permanente. Lo paradójico es que, para sostener ese sistema, no se necesitaban multitudes enfurecidas. Se necesitaba algo más simple: aceptación pasiva. Gente que mirara, murmurara y siguiera con su día. Esa normalización cotidiana es más eficaz que el grito. Cuando la violencia deja de escandalizar, se consolida. En ciertos periodos de la Europa medieval y moderna, el espectáculo del castigo convivía con la vida ordinaria. Los registros históricos describen cómo comerciantes vendían comida cerca de los lugares de ejecución. Las conversaciones no giraban siempre en torno a la compasión, sino a la duración, a la resistencia del condenado, a la habilidad del ejecutor. Es un detalle que incomoda, porque revela cómo la costumbre desplaza la sensibilidad. Y aquí aparece un elemento psicológico central: la distancia moral. Cuanto más se etiqueta a la víctima como enemigo, traidor, hereje o amenaza, más fácil es que el público reduzca su empatía. La deshumanización no siempre requiere propaganda compleja. A veces basta con repetir que esa persona es peligrosa, que merece lo que recibe, que su sufrimiento protege al resto. En Asia, en ciertos contextos históricos, el castigo también tenía una dimensión ritual. No siempre se concebía como venganza personal, sino como restauración del orden. Esa diferencia conceptual no elimina el dolor, pero muestra cómo las sociedades integran la violencia dentro de sus creencias. Cuando el castigo se presenta como necesario para mantener la armonía, cuestionarlo se vuelve casi un acto de rebeldía espiritual. Lo mismo puede decirse de algunos episodios en Oriente Medio y otras regiones donde la autoridad política y la religiosa se entrelazaron. El lenguaje de deber, pureza o estabilidad social permitió que prácticas duras se justificaran como inevitables. Y cuando algo se considera inevitable, la discusión moral se reduce. Con el paso del tiempo, varios países comenzaron a reformar sus sistemas penales. Algunas prácticas fueron abolidas, otras se suavizaron en apariencia. Pero la lógica profunda, en ciertos momentos, sobrevivió bajo nuevas formas. El aislamiento prolongado, por ejemplo, puede convertirse en un espacio donde la mente se deteriora sin que el cuerpo muestre señales externas.
El individuo pierde referencia temporal. La luz constante o la oscuridad permanente alteran el ritmo biológico, sin golpes, sin sangre, pero con consecuencias profundas. La historia reciente ofrece ejemplos de prisiones donde la privación sensorial se utilizó como instrumento de presión. No se necesitaban cadenas visibles. Bastaba con encerrar a alguien en un entorno donde cada día es igual al anterior, donde el silencio o el ruido continuo borran la noción de tiempo, donde la incertidumbre es la única certeza. La incertidumbre es, de hecho, uno de los instrumentos más eficaces. Cuando una persona no sabe cuánto durará su situación, su mente intenta anticipar cada posibilidad. El miedo no tiene límite claro. Esa ausencia de límite desgasta más que cualquier amenaza concreta. La imaginación humana puede generar escenarios peores que la realidad, y el poder lo sabe. Otro aspecto fundamental es la fragmentación de la responsabilidad. En muchos regímenes autoritarios del siglo pasado, el sistema estaba dividido en partes. ¿Quién arresta? ¿Quién interroga? ¿Quién redacta? ¿Quién vigila? Cada uno cumple un rol pequeño. Cada uno puede decirse que no es el responsable final. Y así, la suma de pequeñas obediencias produce un resultado devastador, sin que nadie se sienta completamente culpable. Los experimentos sociales realizados en el siglo XX mostraron que, bajo ciertas condiciones, personas ordinarias aceptan aplicar daño si una figura de autoridad lo solicita, no porque disfruten del sufrimiento ajeno, sino porque el contexto redefine lo que consideran correcto. Si una institución respalda la acción, si la responsabilidad parece desplazarse hacia arriba, la resistencia moral disminuye. Eso conecta con otra dimensión inquietante, la capacidad humana de adaptarse. El ser humano puede acostumbrarse a casi todo. Puede acostumbrarse a la violencia si se repite. Puede acostumbrarse a ver sufrimiento si se presenta como normal. Puede acostumbrarse incluso a ejercerlo si el entorno lo recompensa. No es una cualidad maligna en sí misma, es un mecanismo de supervivencia. Pero en contextos de poder sin límites, se vuelve peligrosa. Al analizar los métodos más duros de la historia, se observa que casi todos comparten una intención común: prolongar la experiencia para maximizar el impacto psicológico. No se trata solo de dolor físico, se trata de esperar, de anticipar, de ver cómo la resistencia se erosiona con el paso del tiempo. El tiempo es el ingrediente clave. Incluso en ejecuciones que parecen inmediatas cuando se narran en películas, la realidad histórica fue distinta. El proceso podía extenderse. La espera previa era parte esencial. El traslado público, la lectura de cargos, el silencio de la multitud. Todo construía tensión. Todo reforzaba el mensaje. La muerte, al final, era solo el cierre visible de una escenografía diseñada. Es importante destacar algo. Describir estos episodios no significa justificarlos ni glorificarlos. Al contrario, la intención es comprender cómo sociedades enteras pudieron integrar prácticas tan duras dentro de su marco legal y moral. Porque esa comprensión es la única forma de reconocer las señales cuando algo parecido empieza a gestarse. Hoy, muchos países cuentan con legislaciones que prohíben expresamente la tortura y el trato cruel. Existen convenios internacionales, tribunales, mecanismos de supervisión. Eso es un avance real. Pero la historia enseña que las normas, por sí solas, no bastan si la cultura no las defiende activamente. Cuando la población mira hacia otro lado, cuando se acepta que, en situaciones especiales, todo vale, las excepciones tienden a expandirse. Hay un último elemento que atraviesa todas las épocas: la narrativa. El poder necesita explicar por qué hace lo que hace, y suele hacerlo apelando a la seguridad, al orden, a la protección del bien común. Mientras esa narrativa convenza a la mayoría, el sistema se sostiene. Cuando deja de convencer, se tambalea. Por eso, la lección más incómoda de la historia no es que existieron métodos crueles, es que existieron dentro de estructuras organizadas, respaldadas por leyes, aceptadas por comunidades.
ejecutadas por personas corrientes. Eso obliga a una vigilancia constante, no contra fantasmas lejanos, sino contra la tendencia humana a normalizar lo inaceptable cuando se presenta como necesario. Comprender esto no es mirar con morbo hacia el pasado, es asumir una responsabilidad en el presente. Significa recordar que la dignidad humana no es un concepto abstracto, sino una frontera práctica que debe defenderse incluso cuando hay miedo, incluso cuando hay conflicto, incluso cuando alguien es acusado de lo peor. La historia muestra hasta dónde puede llegar la imaginación cuando se dirige hacia el daño, pero también muestra que esa misma imaginación puede crear límites, leyes más justas, sistemas de control y protección. El desenlace depende de decisiones colectivas. Y la pregunta final no es qué métodos fueron más terribles. La pregunta es, ¿qué haremos cuando el poder vuelva a sugerir que el dolor ajeno es útil?